estos datos por ahí. ¿Sí se ve mi pantalla, chicos? Sí, profe. Adelante, pues. De hecho, son los mismos datos que ustedes tienen por ahí, ¿eh? Los del ejercicio. Sí, perdón, ahí está, ya está listo. Disculpen. Me dicen cuando estén listos, ¿eh, chicos? Sí, profe.
¿Ya están todos listos? Sí, yo ya. ¿Ya? Bien. Fíjense bien. Ahora pues, por ahí les encargué yo que hicieran de forma manual el ejercicio, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo precisamente utilizando la hoja de cálculo Excel. Yo en un principio, cuando iniciamos esta materia, chicos, les comentaba que había muchos programas que nos ayudaban a realizar procesos y análisis estadísticos y que nosotros podíamos hacer uso de ellos. Sin embargo, pues bueno, uno de los más utilizados actualmente es el SPSS, es el más utilizado por investigadores y estadistas, ¿sí? Sin embargo, Excel tiene muchas herramientas, chicos, que nos ayudan a resolver también todos esos procesos. La diferencia es, por ejemplo, que en SPSS, pues es un paquete diseñado específicamente para lo que es estadística. Entonces, obviamente trae las funciones más directas y los procesos más rápidos, por así decirlos, ¿sí? Y Excel, pues a lo mejor no trae todas las funciones de manera directa como lo traen estos programas, sin embargo, podemos hacer uso de diferentes herramientas estadísticas y poder lograr también obtener los resultados que nosotros deseamos. Entonces, a lo mejor lo que se hace en SPSS en un paso, aquí lo podemos hacer en uno o dos pasos. Otra de las ventajas que tiene Excel en cuestión con otros programas es que Excel, cuando se hacen a veces las bases de datos en Excel, estas bases de datos se pueden importar al programa SPSS o viceversa. Si se trabaja o se realiza la base de datos, se captura en SPSS, también se puede importar y no se desconfigura la información, se puede pasar a Excel. Entonces, hay esa compatibilidad, por así decirlo, de trabajar de manera muy compatible con SPS y, o sea, una relación muy directa. Bueno, entonces, ahorita vamos pues nosotros a realizar algunas o utilizar algunas funciones, chicos, que nos van a permitir a nosotros realizar de manera más rápida, precisamente a lo mejor en algunas medidas de dispersión y de tendencia central, pues se tardaron un ratito en hacerlas de manera manual en la calculadora. Ahora lo vamos a hacer pues aquí en Excel utilizando esta herramienta. Entonces, yo les voy a dar varias, por así decirles, varias formas de sacar ciertas medidas. Al final ustedes, si yo les digo muchas formas o varias formas, no muchas, vamos a hablar de varias formas que les van a permitir a ustedes resolver. Al final ustedes van a utilizar la que ustedes les crean conveniente, la más fácil que se les haga o la que a ustedes pues les ayude en cierta manera más rápido en su análisis. Entonces yo les voy a decir cómo lo pueden hacer. Ustedes decidirán cuando tengan la oportunidad o cuando se les presente una oportunidad de hacer algún proceso, pues ustedes definirán qué pasos van a utilizar o de qué forma van a llegar a él. Ok, déjenme pues, voy a iniciar con esto, con la hoja de cálculo que estaba por ahí presentando. Bien, entonces, si se fijan, tenemos ahí capturados los datos. No sé si los capturaron así tal y como están o los capturaron de manera horizontal. La primera pregunta que les voy a hacer es, porque en Excel a veces pregunta ciertas cosas, las funciones, que cómo está la información. ¿Alguien sabe qué es una matriz, hablando matemáticamente, o arreglo? ¿Matriz o arreglo? Los que llevaron por ahí álgebra, cálculo, ¿no? Es como un conjunto de datos, o como se organizaba. A Bueno, ver, porque ¿cómo yo Fer? recuerdo Más fuerte, porque es, como que se oye eco, mija. A ver. ah, como un conjunto de datos, como una organización. ¿Mm? Yo no lo recuerdo tanto por álgebra, sino por lo que llevé en prepa, que fue programación, y Ujú. tenía que hacer matrices, y era hacer como, pues, como tablas, ir organizando los datos en forma de tabla. Efectivamente, gracias Ferres. Eso es, mija. Es organizar la información en tablas, precisamente. Una tabla sabemos que está compuesta por columnas y filas. Entonces, les digo esto porque aquí en Excel, pues les pregunta la matriz, dame la matriz o el arreglo de dónde están sus datos. Sí, por ejemplo, esta es así como están ordenados,
nosotros le podemos decir matemáticamente que es una matriz o arreglo. Es una matriz de una columna por 22 filas. De eso está compuesto una matriz o un arreglo, de columnas y filas. ¿Sí queda claro, chicos? Y les digo esto porque nos pueden escuchar esos conceptos o esas palabras y a eso se refiere. Matriz o arreglo, matemáticamente es lo mismo. ¿Sí? Nada más que en algunas utilizan el término como arreglo, en algunas lo utilizan como matriz. ¿Sí? En álgebra lineal, por ejemplo, se utiliza como matriz. ¿Sí? En algunos, por ejemplo, como decía Fer, en programación cuando se programa, pues hace uno matrices o arreglos, ¿verdad? Tiene que uno ordenar cierta matriz, cierto arreglo, pero una matriz es un conjunto de datos ordenados en una tabla. Y sabemos que una tabla está compuesto por columnas y por filas. ¿Sí queda claro, chicos? Es nada más para que tengan eso. Gracias, Fer. Bien. Entonces, fíjense bien. Nosotros podemos hacerlo, por ejemplo, la media aritmética, Laurita, ¿cómo se calculaba, mija? Sumamos todo y lo dividimos entre el número de elementos que son. Entre el número de elementos o observaciones, ¿verdad? Entonces, ustedes, por ejemplo, lo hicieron de manera manual. Fíjense bien. Aquí lo podemos hacer utilizando una función o utilizando o haciéndolo en cierta manera de forma manual, también utilizando una función. Podemos utilizar en primer término, bueno, sabemos que para hacer en Excel una operación aritmética, por los que ahí no llevaron muy bien Excel o no recuerdan, cuando hacemos una operación aritmética siempre tiene que ir el signo de igual. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, hay una función que se llama suma, precisamente. Esta función suma permite sumar tanto matrices o arreglos, como ustedes quieran, de un cierto rango. Pueden hacerlo de manera alternada también o consecutivas, o sea, si son filas o columnas o arreglos, en este caso ya cuando se convierten en una matriz, pues ya o alternadamente, esta función me permite sumar incluso celdas alternadas, no nada más consecutivas o de un arreglo, ¿sí? Entonces, lo primero es la función suma, eso me permite sumar, ya sea en un arreglo o de manera alternada. Entonces, si yo le digo suma, pues siempre tenemos que poner muy en claro lo que es la sintaxis. ¿Qué es una sintaxis? ¿Qué es una sintaxis, chicos? A ver, a ver. ¿No? ¿Nadie sabe qué es una sintaxis? A ver, si es una oración, si le digo, ¿cuál es la sintaxis de una oración? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo se escribe una oración? Por ejemplo, Edgar, Pues es como que, o sea, tenga sentido lo que estamos escribiendo, ¿no? como sentido. Utiliza otra palabra en lugar de sentido, mija. Semántica. Semántica. ¿Sí? Como pues que esté en orden. En orden. O sea, la forma correcta. ¿Sí? Ajá. Cuando hablamos de sintaxis, acuérdense, es la forma correcta de cómo debe de ir escrito algo. ¿Cierto o no? Sabemos que, yo les decía, les ponía esto de la oración. Sabemos que una oración se compone de ¿qué? Sujeto, verbo, predicado, ¿cierto o no? Y debe de llevar un orden, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una sintaxis en una función como es Excel, pues precisamente es que nosotros la utilicemos y la apliquemos correctamente, que su paréntesis, que si lleva una coma, que si lleva esto, o sea, la forma correcta de cómo debemos utilizarla para que pueda funcionar. De otra manera, si no la utilizamos su sintaxis correcta, pues no nos va a poder funcionar y nos va a marcar por ahí un error. Entonces, eso es una sintaxis, es la forma correcta de cómo debe de ir algo. ¿Sí estamos? Escrito, va. Ok, entonces les decía, perdón, suma, pues entonces nosotros podemos hacerlo, ya sea que lo teclemos, sabemos que una forma es teclear el rango de datos, por ejemplo, aquí conmigo inicia en A3 hasta A22, lo puedo hacer de manera manual o lo puedo hacer seleccionando por medio del mouse todo el rango de datos. Sabemos que esto significa, los dos puntos significan hasta, o sea, estoy diciendo de A3 hasta A22, que esa es la sumatoria que quiero que me haga, ¿sí? Y luego por ahí Laurita dijo, entre el total de muestras, en este caso son 20 muestras, ¿sí? Y eso es la forma manual en cómo nosotros
lo pudiéramos hacer sin función, ¿sale? Ok, bien. Pero bueno, vamos a nosotros, en este caso vamos a utilizar, ese fue un ejemplo así rápidamente. Nosotros vamos a utilizar, chicos, las funciones que ya vienen establecidas dentro de Excel, ¿sí? Esas funciones nos van a permitir calcular de manera directa la información o los procesos. Si nos vamos, por favor, denle aquí a f de x, ¿sí? Y luego nos sale un asistente. No sé si lo ven en mi pantalla, ¿sí lo ven? Este asistente precisamente, si ustedes ven aquí donde dice seleccionar una categoría, si le bajamos ahí, precisamente ahí vienen todas las funciones que tiene Excel, chicos. Vienen funciones de tipo financiera, de fecha y hora, porque podemos hacer operaciones aritméticas con fechas y horas, matemáticas y trigonométricas, estadísticas de búsqueda de relación, base, etcétera, etcétera. Tiene infinidad de funciones. Entonces nosotros, en esta clase vamos a trabajar mayormente con algunas funciones matemáticas y algunas, lo que son las estadísticas. Entonces, si nos vamos nosotros a estadística, le damos aquí un clic a estadística, chicos, y nos salen aquí todas las funciones estadísticas que tiene Excel. Les decía, tiene infinidad de funciones estadísticas que nos van a permitir realizar a nosotros esos cálculos o esos procesos. Bien, entonces, dentro de eso, precisamente, nosotros vamos a utilizar. Es importante, chicos, que cuando anden buscando una función, si la seleccionan, en la parte de abajo les dice qué es lo que hace esa función y viene precisamente la sintaxis de cómo debe de ir escrita, o sea, cómo se llama la función, cómo debe ir escrita entre paréntesis, con comas, etcétera, etcétera. O sea, viene y en la parte de abajo viene y nos dice qué es lo que hace esa función, ¿sí? Por si tenemos alguna duda, pues abajo nos dice qué es lo que hace esa función. Entonces, nosotros en este caso vamos a calcular la primera medida de tendencia, dejen borrar el ejercicio que dice, vamos a calcular la primera medida de tendencia central, que es la media aritmética o promedio. Vámonos ahí a estadísticas y busquen por favor la función. ¿Cómo se llama la función, chicos? Búsquenla por favor. Se llama promedio, ¿no? Se llama promedio, efectivamente. Si se fijan, la función se llama promedio, ¿sí? Aquí está, promedio. Y mismo nos dice, devuelve el promedio y lo entre paréntesis, media aritmética de los argumentos, etcétera, etcétera. Aquí, si se fijan, sale número 1, número 2, es por si nosotros queremos calcular de dos matrices la media aritmética. En este caso nada más tenemos una matriz, así lo vamos a dejar. Entonces le podemos minimizar aquí o borrar esta información que está aquí y seleccionar nuestra matriz o el rango como ustedes quieran hacerlo, ¿sí? En lo que es la parte de arriba número 1, seleccionan la matriz o le dan, escriben el rango. Si lo quieren hacer escribiendo, pues le ponen de tal celda hasta tal celda. ¿Sí queda claro? ¿Sí vamos bien? Y le damos aceptar. ¿Sale? Ok. Fíjense bien, chicos. Nosotros aquí, no sé si, a ver, preguntas hasta aquí. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Sí estamos bien hasta ahí? Profe, Sí, mira. ¿puede repetir lo de ahorita, por favor? Es que me quedé atrás. Ok, voy a borrar nuevamente. Busco, voy a f de x, busco la función se llama promedio, es la que nos va a permitir, calcular. Si se fijan, hay varios promedios, pero unas están, o sea, nos calculan dependiendo si hay una condición, etcétera, etcétera. En este caso, pues tenemos los valores, no estamos poniendo ninguna condición. Es la de función promedio, la directa. ¿Sí? Le damos a aceptar, Fer, y seleccionamos el rango de datos. En este caso, no sé de qué rango a qué rango tenga sus datos, mija, o lo puede hacer de manera con el mouse, seleccionar todos sus datos numéricos, obviamente sin el título. Selecciónelos, Fer, no sé si ya pudo, mija. Sí, en eso estoy. Ok.
Sí, listo, profe. ¿Sí es? Permítame un segundo. Ok, le damos pues a aceptar y ahí está. Ah, bueno, lo dejé acá abajo. Lo subo aquí. Ahí está. ¿Sí? Fíjense bien, les comentaba, chicos, que para mí es muy importante. Yo utilizo, me gusta mucho lo que es definir, lo que es definir una celda, el valor de una celda, mejor dicho, o definir una matriz, ponerle un nombre a la matriz. ¿En qué me ayuda esto? Esto me ayuda en que no tengo que estar seleccionando o sea, por ejemplo, si voy a hacer varias veces varios procesos o voy a utilizar, voy a sacar varias medidas, no estar tecleando de qué celda, o con el mouse estarlo haciendo, imaginen que sean 200 o 300 datos, estar seleccionando cada rato todos los datos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gusta en este caso definir celdas o matrices. ¿Qué es definir? Definir es ponerle un nombre a la matriz. Por ejemplo, también más adelante vamos a definir lo que es el valor de n. Si se fijan, n, la totalidad la utilizamos en todos los procesos. N se utiliza prácticamente en todos los procesos. Y así como eso hay muchos resultados, la media aritmética de repente la vamos a utilizar en diferentes procesos. Entonces, podemos definir ese valor en lugar de andarlo buscando. Ay, ¿dónde la dejé? Nada, en G tanto. No. Ponerle un nombre. Fíjense bien. Si ustedes se fijan, seleccionen por favor su matriz. Seleccionenla. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí en la parte superior, en la primer rectángulo, donde dice cuadro de nombres, le sale en la celda donde inicia su matriz, ¿cierto o no? No sé, aquí por ejemplo a mí me sale A3. Ahí a ustedes, pues no sé en dónde iniciaron, debe de tener ahí un nombre. ¿Sí estamos? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Fíjense bien, entonces vamos a ponerle a esa matriz un nombre, ¿sí? Para ya nada más yo estarle metiendo el nombre de la matriz y estarle haciendo operaciones a esa matriz. Se supone que esta es una variable, entonces se debe de poner, sobre todo cuando pongan nombres a una celda, pónganle nombre acorde de lo que están trabajando. Si es N, por ejemplo, pues que se llame N. Si es en cambios de aceite, pues vamos a ponerle aceite. Por ejemplo, vamos a ponerle, se me ocurre, o cambio. ¿Cómo quieren ponerle? ¿Aceite o cambio? Aceite. Ok. Entonces aquí se suben, por favor, aquí donde tienen y le vamos a poner aceite. Así le vamos a poner a la matriz. Entonces le damos Enter. ¿Sí? Y ahora, esta matriz, la que dice de A1, bueno, en este caso de A3 hasta A22, ¿sí? Se llama aceite. ¿Sí? Aún así sigue, o sea, si nosotros mandamos llamar al rango, lo va a respetar, ¿no? O sea, no se los va a marcar como error, pero también tiene el nombre de aceite. Esta matriz o este grupo de elementos se llama aceite. Fíjense bien, si yo aquí, por ejemplo, voy a borrar lo que hice, si yo le pongo igual, ya sé que la función se llama promedio, incluso aquí me sale, miren, ahí está, promedio, y le digo aceite. Cierro el paréntesis y rápidamente me lo genera. Ya no necesito estarlo seleccionando, ni estarle diciendo de A3 hasta A22, sino con el puro nombre de la matriz, como ya la definí yo, ya la tengo bien definida, pues ya únicamente mando llamar, o sea, hago la operación en mi matriz. A ver, no sé si quedó claro, chicos. ¿Lo podría repetir, por favor? Claro que sí, Hasen. Lo primero es seleccionar la matriz. En este caso aquí está, selecciona esto. ¿Sí? Eso es para definir. Luego acá en la parte superior, aquí donde dice aceite, usted debe tener la celda donde inician sus datos. Ahí se pone y le va a quitar eso y le va a poner, tecléele por favor aceite. Sí, listo. Y le da enter. Y ya quedó lista. Entonces, vuelva a recalcular, borre como lo tenía aquí el promedio. Le vamos a decir, esto es igual
a promedio, ¿sí? Pero en lugar ahora de que seleccione los datos con el mouse o que ponga de tal rango a tal rango, le va a decir aceite. Dame el promedio de la matriz o del arreglo aceite. Y inmediatamente, si se fijan, hasta se selecciona de la parte derecha, se fijan, se están seleccionando los datos, ¿verdad? Solitos automáticamente y le damos Enter. Y ahí está listo, chicos. Gracias, profe. Sí, está sencillo, ¿verdad? Y es muy rápido, les digo, se me hace a mí más fácil y sobre todo cuando trabajamos con muchos datos, el definir, pues nos va a agilizar y nos va a facilitar. Vuelvo a repetir, al final ustedes van a decidir cómo trabajan. ¿Sí queda claro o no? Sí, ¿Sí? profe. Ok, Sí, nos profe. vamos a la siguiente medida que es la media geométrica. Aquí le ponemos igual y si le teclean ahí mismo les empieza a poner algo, funciones que se relacionen con lo que ustedes van escribiendo. Y si se fijan aquí nos pone diferentes medias y pues la primera, la que vamos, se llama media.geom. Si la seleccionan ahí les dice qué es lo que hace. Devuelve la media geométrica de una matriz. Ahí está, fíjense, era lo que les decía, de una matriz o rango. ¿Sí? Son palabras que se utilizan aquí en Excel. Numéricos positivos. Obviamente, como se saca raíz, pues tienen que ser valores positivos. Bien, le damos ahí doble clic, sin irnos a la función, o si se quieren ir a la función, adelante. Ahí le damos doble clic y ya nada más le ponemos aceite y vámonos. Ya está el resultado. Fíjense qué rápido. ¿Verdad que es muy rápido? ¿Cuánto se tardaron, por ejemplo, en hacer esa operación en la calculadora? Me imagino que, pues, de perdido unos 5 o 10 minutitos en estar multiplicando y luego que no les cabían todos los valores y etcétera. Lo tuvieron que hacer en parte. Sí, perdón, Cristian. No, disculpe, profe. Ah, ok, ok. Sí, a ver, preguntas. Ok, calculen la siguiente, por favor. Bien. Vayan calculando todas, por favor, de una vez. Y si ustedes se fijan, pues ni siquiera se tardan en absoluto. Rápidamente salen. Rápidamente lo sacamos. Déjenme aquí. Profe, en el de moda, a mí me sale moda 1 y moda varios. ¿Ahí cuál se pondría? No, así solo no. Me sale moda 1 y yo moda. A mí me pasó lo mismo, que como que no era compatible, pero luego ya nada más tecleé moda, Perdónenme, así chicos, sin... estaba una llamada urgente, pero de un compañero de ustedes, precisamente. Ok, perdón. Sí, ¿qué duda tenían por ahí? Ah, que a mí me salen las funciones, me sale moda 1 y moda varios, pero así moda solo no me sale. Es moda 1, chicos. Lo que pasa es que de todas maneras, Excel, ¿qué pasó? Sí, moda 1, Excel nada más de todas maneras nos va a entregar una moda, siempre me entrega una moda nada más, entonces vamos a utilizar moda 1.
¿sí? No hay ningún problema. ¿Sale? No hay ningún problema. Permítame un segundo, chicos, deja atiendo a uno de sus compañeros. Permítame tantito. Ok, chicos, estaba atendiendo precisamente a sus compañeros por ahí. Bien, les decía que en Excel nada más nos entrega la primera moda que encuentra. De hecho, ustedes, si se fijan, obtuvieron, creo, para este ejercicio, perdón, 3 modas, ¿no? ¿O cuántas obtuvieron en este? Sí, yo obtuve 3. 3, ¿verdad? Sí. Y aquí nos entregan. Si se fijan en la mediana también, no hay necesidad, porque por ejemplo para la mediana tuvieron que haber ordenado primero ustedes los datos y luego ya sacar el valor mediano. Y aquí si se fijan, directamente se los da. No es necesario que ustedes ordenen, sino que el programa ordena inmediatamente los datos. Entonces, estas son las medidas de tendencia central. Por ahí faltó la ponderada. ¿Por qué no podemos la ponderada, chicos? ¿O por qué no se calcula? ¿Quién me lo dice, por favor? ¿Por qué no nos dan el peso? Porque para este caso, gracias Mariana, para este caso, todas las muestras tienen el mismo peso. O sea, para poder calcular la media aritmética ponderada es porque las muestras que se utilicen tienen diferente peso. Es la única manera, ¿verdad? Si tuvieran diferente peso, pues no tendríamos que calcular todas las de arriba, simplemente se calcula la media aritmética ponderada. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, ahora vámonos con las medidas de dispersión. Busquen, por favor, una que nos pueda ayudar a calcular. ¿Cómo se calculaba el rango? Valor, No, entre no. A ver. Menos, ¿verdad? Es el valor máximo
menos el valor mínimo, ¿verdad? ¿Cierto o no? Esa es la operación que tenemos que hacer. Valor máximo menos valor mínimo. ¿Ok? A ver, entonces, ¿Puede ser rango percentil? Es que a mí me aparece ese. ¿qué dice el rango percentil? Devuelve la jerarquía de un valor en un conjunto de datos como un porcentaje del conjunto Entonces, de datos. si se fijan, nosotros el rango no es un porcentaje, ¿cierto o no? Entonces, por lo tanto, no hay. Fíjense bien, en este caso, para esta función, no hay, no existe una función directa como la que encontramos aquí dentro de estas medidas de tendencia central, sino que requerimos, ¿sí?, de dos funciones que nos van a permitir precisamente realizar ese cálculo. Por eso les preguntaba, ¿cómo se calcula? Ah, pues valor máximo menos valor mínimo. Bueno, en este caso vamos a utilizar dos funciones, chicos. Una función que se llama max, ¿sí? Y otra función que se llama min. Lo voy a hacer de manera individual. Y anótele, max devuelve el valor máximo de un conjunto de datos, ¿sí? Y min devuelve el valor mínimo, ¿sí?, de un conjunto de datos. ¿Sale? Esas dos funciones las vamos a utilizar y las vamos a complementar. Aquí lo vamos a sacar de manera directa, individual, por así decirlo, pero ahorita en la parte de arriba lo voy a sacar de manera directa. Y esto porque en muchas ocasiones sí requerimos tener el valor máximo y el valor mínimo de las muestras por separado. ¿Sale? Entonces aquí le voy a decir, esto es igual a max. A max se llama la función y le digo, ¿max de qué? ¿De aceite? Aceite, de la matriz, acuérdense. ¿Sí? De nuestra matriz. Les digo, lo pueden hacer seleccionando el rango. Si ya en este caso la tenemos definida, pues no es necesario. Y nos da inmediatamente el valor máximo de esos datos. Nos vamos, por favor, al mínimo. Se llama también min. Le ponemos igual. Min. Ahí la vemos. Le damos aquí doble clic. Nos da rápidamente. Y le decimos aceite. ¿Sí? Y ahí está. Y tenemos el valor mínimo del conjunto de datos inmediatamente, si se fijan. Entonces, si nosotros seguimos, ¿sí?, aquí lo puedo hacer yo directamente utilizando ambas funciones. Fíjense bien, en una operación aritmética, chicos, nosotros podemos hacer n operaciones aritméticas en una sola celda, siempre y cuando respetemos jerarquía de dos operaciones y sintaxis de la función. O sea, si nosotros respetamos esas características, obviamente los resultados nos van a salir y va a funcionar obviamente la operación. De otra manera, nos va a marcar un error y si no nos marca un error, por no respetar las jerarquías, pues los resultados van a estar erróneos. Entonces, aquí es, si vamos a hacer una operación aritmética o varias operaciones aritméticas en una sola celda, es importante que respetemos jerarquía de operaciones y respetemos la sintaxis de la función. Bien, entonces yo aquí lo voy a hacer de una manera directa. Las dos, para sacar el rango, le voy a decir, esto es igual al valor max, abro un paréntesis de qué, aceite, porque es a lo que le voy a calcular, menos el mínimo. Aquí le voy a calcular el mínimo también a la matriz o al arreglo, y ahí está. Entonces le digo, ahí que va a ser la función, primero va a sacar el valor máximo, luego va a sacar el valor mínimo y luego va a restar, de acuerdo a la jerarquía de las operaciones. Acuérdense que siempre hacen los paréntesis, va de adentro hacia afuera. Si ustedes saben la jerarquía de las operaciones cuando utilizamos paréntesis. Y le damos enter y ahí tenemos directamente nosotros el resultado o en este caso, el rango de este conjunto de datos. A ver, preguntas hasta aquí, chicos. Preguntas. Comentarios. ¿No? No, creo que no. Ok. Vamos pues, busquen pues la siguiente medida de tendencia central. A ver cuál es. Búsquenla.
Búsquenla, búsquenla. ¿Cuál fue? ¿Cuál es, chicos? Creo que es DESPROM. Desprom, efectivamente. Pásenle, pásenle. Efectivamente, esa es la función que nos va a permitir. Excelente. Muy bien. Gracias. Nos vemos. Ahí, fíjate. Muy bien. Efectivamente, si ustedes observan, pues esa es la función, chicos, que nos permite calcular la desviación media promedio. Si se fijan, es el concepto que ustedes por ahí tienen o escribieron de lo que es la función. Bien, entonces le ponemos ahí desprom aceite. Y ahí queda listo. Bien, la siguiente no sé si ya la encontraron. ¿Ya la encontraron? ¿Cuál sería? Bar S, ¿no? ¿Cuál, Edgar? Bar S. Bar S. ¿Por qué bar S? Porque ahí es la varianza, ¿no? Y pues bueno, yo lo relacioné con que el símbolo de varianza es una S, así que como que hice esa pequeña relación. Bueno, por S, pero no. Sí tiene que haber algo, a ver. Fíjense bien, si se fijan, ¿por qué no bar P, por ejemplo? Porque eso sería poblacional. Así es, efectivamente. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué estamos trabajando en esto, chicos? Una muestra. Una muestra. Entonces, por eso sí se acuerdan cuando nosotros les dije, escriban estas fórmulas porque las van a utilizar, pero hay que saber cuándo vamos a utilizar una y cuándo vamos a utilizar otra. En este caso, var S aquí no lo va diciendo y se calcula la varianza en función de una muestra. Entonces quiere decir que voy a utilizar esta, porque estoy yo trabajando con muestras. Si estuviera trabajando con la población, máster, entonces diría yo varianza en función de una población o de la totalidad. Acuérdense, cuando es la población, la fórmula se divide entre n, ¿sí recuerda, no? Esa parte. Y cuando es muestras, la divide entre n menos 1, ¿cierto o no? Entonces, yo les decía porque en los programas, igual en SPS, si un día trabajan, también van a hacer exactamente lo mismo. Poner dependiendo de lo que estén trabajando, pues si va a ser van a calcular una varianza muestral o una varianza poblacional. Bien, entonces efectivamente es bar S, pero es por muestra, Edgar, ¿eh? No por la S, sino por muestra. No, está bien, o sea, precisamente si estamos en un error, para eso se trata, de que, canijo, pues no, me equivoqué, no era por ahí, sino es por esa situación. Sí, no se sientan mal, de hecho para eso estamos, Edgar, no pasa nada. Ok, bar S, entonces ahí hacemos aceite y listo, rápidamente, ándeles. Por ejemplo, ¿cuánto se tardaron en hacerlo? Tenían que restar el dato de la muestra menos la media aritmética, el dato de la muestra menos la media aritmética. ¿Cierto o no? Lo tuvieron que hacer en una tablita, ¿no? Y se tardaron más. Miren aquí, rapidote, lo hacemos. Bien rápido. Ok, desviación típica, chicos. Lo pueden hacer de dos formas, ya sea la desviación típica o estándar, sabemos que es la raíz cuadrada de la varianza, esa es una. La otra es buscar directamente la función, ¿sale? Ok, ¿cuál es la función? ¿Cuál sería? Es la que dice desbest M. M, efectivamente. Muy bien, Carla. ¿Por qué? Porque es desviación estándar en función de una muestra, si se fijan, porque estamos trabajando con muestras. Muy bien. Ok, ahí está. Aceite. ¿Sí? O en su caso, si por ejemplo ya tenemos la varianza, pues también pudimos hacer utilizando una función que se llama raíz. ¿Sí? Ahí está la raíz. ¿Sí se fijan? Y le digo, ¿la raíz de qué? De la varianza. Selecciono la varianza y es exactamente el mismo resultado, si se fijan. ¿Sí? Porque la desviación típica o estándar es
la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Es nomás para que lo tengan en cuenta. Bien. Y por último, el coeficiente de variación, ¿cómo se calculaba, chicos? ¿Cómo se calculaba? A ver. Era lo que nos dio el valor de la desviación entre el promedio, ¿no? Ok, entonces aquí necesitamos esos dos valores. Decimos, esto es igual a la desviación típica, ahí la selecciono, ¿sí? Entre la media aritmética. Ahí está, lo selecciono, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Esa es la fórmula. Sí. Si la quieren en porcentaje, pues la multiplican por 100. O aquí arriba, si les sale el resultado y luego le dan porcentaje, aquí en está estilo porcentaje, pues se las pone en porcentaje. Se las pone directo. ¿Se fijan cómo es rápido todo esto? Sabiendo utilizar el programa. ¿Dudas, comentarios, chicos? Profe, ¿cuál era la de la primera, la de rango? Rango. Es a utilizar las dos funciones, mija. En la función max le pone igual, max, y luego entre paréntesis la matriz, en este caso se llama aceite, menos min, que es la función, es la que nos permite extraer el valor mínimo, igual entre paréntesis pone aceites y listo. Bien, a ver, hasta aquí preguntas, chicos. ¿No? Bien sencillo. Profe, yo solo tengo una pregunta, pero A ver, vale. bueno, ¿el coeficiente de variación siempre se tiene que expresar en porcentaje? Lo pueden dejar en decimales, ¿eh? Ah, Pueden dejarlo en decimales o en porcentaje, no importa, ahí sí no pasa nada. ok, Pueden gracias. expresar así en decimales, dejarlo en decimales o lo pueden expresar en porcentaje, ¿sale? De las dos maneras es correcto. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bien, fíjense bien, pero todavía hay una herramienta más fácil, fíjense, más sencilla.